En el sombrío y enigmático año de 1593, un acontecimiento asombroso sacudió dos puntos distantes en el globo terráqueo, tejiendo un enigma que desafía toda lógica y explicación. Un doble misterio que combina una extraña desaparición con una aparición aún más extraña. Un soldado destinado en Manila repentinamente emerge en la Ciudad de México con una historia que desafía los límites de lo comprensible. La increíble historia fue contada por Fray Gaspar de San Agustín. La noche del 24 de octubre de 1593, al soldado español Gil Pérez le comenzaron a pesar los párpados mientras montaba guardia en la Plaza de Armas de Manila, Filipinas. El soldado habría atribuido el exagerado cansancio al trabajo y la tensión que le provocó el reciente asesinato del gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas y Rivadeneira, a manos de remeros chinos, magnicidio que orillaba, no solo a él sino a todos los militares, a estar en alerta constante. Al final, el sopor lo empezó a vencer, se recargó en una pared, sin darse cuenta cerró los ojos y se quedó dormido. La sorpresa más grande de su vida llegó al despertar, vio un paisaje que no reconocía, un paisaje que en definitiva no era de Filipinas, nación que para esas alturas ya conocía muy bien. Deambulando desorientado por las calles, fue reconocido por soldados imperialistas quienes lo detuvieron para preguntarle quién era. Contestó que su nombre era Gil Pérez, soldado español de guardia en Manila, en Filipinas. Ahora le tocó a él preguntar en dónde estaba, a lo que los militares le habrían contestado que en México. Las autoridades se vieron confrontadas con una historia increíble, una historia que se desplegó de manera macabra y siniestra. ¿Cómo un hombre podría viajar desde el otro lado del mundo en cuestión de horas? ¿Qué secretos ocultos se esconden detrás de esta extraña desaparición y aún más extraña aparición? Era imposible que estuviera en México, les dijo Gil a los guardias, pues antes de cerrar los ojos estaba en Filipinas, es decir a 14.211 kilómetros de distancia. Pérez les contó a los guardias que incluso un día antes el gobernador de Manila había sido asesinado por piratas chinos. Lo que narraba era inverosímil, pues a un barco le tomaba al menos 2 meses llegar de Filipinas a las costas mexicanas y algo más de tiempo para que los tripulantes de una embarcación llegaran a la capital de México. Por lo extraño de su historia los soldados lo tomaron preso, fue llevado a las autoridades. Gil repitió hasta el cansancio a los integrantes de la Santa Inquisición la misma historia, que era un soldado español, que un día antes de despertar en la Nueva España estaba de guardia en Manila, que el gobernador de Filipinas había muerto a manos de remeros chinos, que se quedó dormido y que despertó aquí. Encerrado en la cárcel por su relato, el tiempo reveló la perturbadora verdad. En su encierro de más de 60 días, Gil contó su desventura a guardias, presos y funcionarios, quienes no daban crédito a lo que él contaba, tal parecía que su destino estaba trazado, pasar el resto de su vida en prisión, pero la gente empezó a conocer su historia y a hacerse famoso. Pasado este tiempo llegó a costas mexicanas un barco proveniente de Manila, el cual traía la noticia de que piratas chinos habían asesinado al gobernador de Filipinas Gómez Pérez das Mariñas. 2 meses más tarde, la noticia confirmó la muerte del gobernador en Filipinas, la misma noche en que este soldado apareció en México. Tal noticia había dejado heladas a las autoridades mexicanas, no solo por el hecho de que se trataba de un magnicidio, sino porque cuadraba con lo que Gil Pérez había dicho desde hacía más de 2 meses atrás. En la misma embarcación proveniente de Manila también venía un soldado español, este reconoció de inmediato a Gil Pérez como uno de sus compañeros. Ante las pruebas, a las autoridades no les quedó más remedio que soltar al prisionero, quien habría decidido regresar a Filipinas. Fue Fray Gaspar de San Agustín quien habría escrito sobre la teletransportación del soldado Gil Pérez, basado en entrevistas a personas que conocían la historia. Así lo describe con sus palabras.
Es digno de ponderación que el mismo día que sucedió la tragedia de la muerte de Gómez Pérez, se supo en México por arte de Satanás, de quien valiéndose algunas mujeres inclinadas a semejantes agilidades, trasplantaron a la Plaza de México a un soldado que estaba haciendo posta una noche en una garita de la muralla de Manila y fue ejecutado tan sin sentirlo el soldado, que por la mañana le hallaron paseándose con sus armas en la Plaza de México, preguntando el nombre a cuantos pasaban. Pero el Santo Oficio de la Inquisición de aquella ciudad le mandó volver a estas islas, donde le conocieron muchos, que me aseguraron la certeza de este suceso. Narra en su libro Fray Gaspar de San Agustín. La historia de teletransportación de Gil Pérez tiene sus detractores, sin embargo no podemos pasar por alto aquellos datos que sí cuadran en la secuencia de hechos. Sirva pues esta narración de pretexto para explorar más sobre el pasado común de Filipinas y México. Una conexión inexplicable que desafía toda lógica y racionalidad. Un testimonio de lo imposible, que aún hoy permanece envuelto en misterio. El misterio persiste hasta nuestros días, desafiando nuestra comprensión de lo que es posible. ¿Podremos algún día descubrir la verdad detrás de este enigma del pasado? Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal, esto me ayudará a seguir creando más contenido. Muchas gracias.